Ok. Bien, como les decía, lo básico es tener Biblia, tener el comentario de Deuteronomio, ya, del pastor Enzo, todos creo que lo tienen, ya. Esta es la base, el fundamento. Hoy día, en forma excepcional, vamos a tener una clase cero, yo le diría una clase de introducción a Deuteronomio, y vamos a comenzar con la metodología que venimos siguiendo el próximo jueves, donde vamos a tomar la Biblia y vamos haciendo una exégesis bíblica, versículo a versículo, del libro de Deuteronomio, sabiendo de que ustedes llegan a esa clase con la base del libro o comentario del pastor Enzo, ya, sobre la temática que vamos a compartir, ¿ok? Así que hoy día vamos a salirnos un poco de lo que va a ser a futuro las clases habituales, donde vamos a estar trabajando la Biblia, ¿ok? Hoy día vamos a salirnos un poco de eso porque es necesario ya presentar una base en base a la introducción. Así que yo les voy a pedir que abran el libro del pastor Enzo, ya, y a partir de la página 7 hasta la 34, hoy día vamos a ir revisando. Bien, a modo general, el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de autoría de Moisés, eso es lo que creemos, ¿ya? Formando parte de lo que llamamos el Pentateuco, ¿ya? Para el judío, esta es una porción que se llama la Torá, la ley, ¿ya? Que abarca Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el último, el que nos corresponde estudiar, Deuteronomio. Ahora, Deuteronomio ya básicamente va a ser una repetición donde va a haber un énfasis sin duda aclaratorio ya sobre las leyes, la ley del Señor, la ley que Dios le dio al pueblo que redimió. Acuérdense que Dios ya escogió a una nación para que fuera una nación escogida, un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, su especial tesoro y también un equipo de misioneros porque tenían que llevar el mensaje a las otras naciones. Este pueblo de Israel se forma de los patriarcas. La promesa primaria es Abraham, con quien establece el pacto abrahámico, un pacto de carácter incondicional, que es traspasado a Isaac, su hijo, y luego a Jacob. De Jacob y de los 12 hijos se forma la nación de Israel. Esta nación ya entra a Egipto con un número de 70 personas, ¿se acuerdan? 70 personas, ¿ya? Siendo muy bien acogidos porque uno de los hijos de Jacob, José, ha llegado a ser el primer ministro, ya el segundo a bordo después de Faraón. Y el Faraón tiene un gran aprecio por José y por supuesto por la familia de José, y son 70 con Jacob que entran a Egipto. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ya se levanta faraones que no conocen a José y empiezan a, digamos, perseguir, empiezan a oprimir y a esclavizar al pueblo de Israel. Esa esclavitud de Israel en Egipto duró 430 años, ¿ya? Y en ese periodo de 430 años, el pueblo que inició su entrada a Egipto con 70, sucede que vemos que salieron redimidos por mano poderosa del Señor, cercano a un número de 2 millones. Con lo cual se cumple una de las promesas del pacto abrahámico. El pacto abrahámico tenía dos promesas. Primero, Dios le dijo a Abraham que de ti iba a ser una nación y que iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Acuérdense que lo sacó al cielo, le mostró las estrellas, así será tu descendencia. Así que la primera promesa que Dios le da a Abraham en el pacto abrahámico es que va a tener descendencia. Y la segunda promesa
que es muy central en el libro de Deuteronomio. La segunda promesa es que a ti te daré toda esta tierra, ¿ya? Así que el pacto abrahámico tiene, primero, que Israel va a ser numeroso y segundo, que Israel va a tener una tierra por heredad. Bueno, cuando Israel estaba en esclavitud, ya se había cumplido de alguna manera una de las promesas. Ya eran muchos, descendencia, pero estaban en Egipto. ¿Qué parte faltaba de cumplir de esa promesa? Tierra, la tierra. Y en ese contexto, Dios escucha el clamor, el sufrimiento del pueblo en esclavitud y se acuerda de su pueblo y se acuerda del pacto abrahámico. Y Dios mismo dice, falta una parte que tengo que cumplir. ¿Cuál es? Darles tierra. Tengo que sacarlos de esta esclavitud. Tengo que sacarlos de Egipto. Y los saca de Egipto. Y todo esa es la historia del libro de Éxodo. Ya los saca con el Cordero Pascual, ¿se acuerdan? Y entonces el pueblo transita, cruza con la mano poderosa de Dios abriendo el mar rojo, entra ya dirigiéndose hacia la tierra de Canaán, la tierra que Dios ha prometido a Israel, ¿ya? Y caminaron apenas 3 meses, porque al tercer mes de salir de Egipto, ellos llegan al monte Sinaí, y se acampan en las faldas del monte Sinaí. ¿Ya? Dios se manifiesta con poder, con su presencia desde el monte Sinaí, y ellos entonces quedan ahí acampados por un espacio de 2 años. En esos años, Dios entonces le da la ley, la ley, ¿ya? Que no es solamente el decálogo, ese es un resumen de la ley, 10 mandamientos, y que el Señor Jesús los condensa aún en dos. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Porque son 613 mandamientos y que eso viene a ser como la constitución de este pueblo redimido, de este pueblo con el cual Dios determina hacer un pacto, el pacto sinaítico o el pacto mosaico. ¿Está claro la historia? ¿Me van siguiendo? Estoy haciendo un resumen ya para que ustedes se orienten. Entonces, una vez que ellos se acampan en el Sinaí recibiendo su constitución, la constitución de la nación en teocracia, es la ley en el Sinaí. Y también ya el Señor estableciendo su deseo en pura gracia de relacionarse con su pueblo, pero en base a un pacto, a una alianza, a un compromiso, a un compromiso. ¿Ya? Muy bienvenida. ¿Quién llegó? Paulina. Ya, muy bienvenida. Ya estás con nosotros. Qué bueno. Entonces yo hago ese resumen. Ahora, tengan en cuenta que además de que Dios me da a Moisés en el Sinaí la ley, Dios le da también el modelo de tabernáculo, porque Dios no quiere quedarse en el monte Sinaí. Dios quiere habitar en medio del pueblo. Entonces le dice a Moisés, Moisés, hazme una tienda, hazme un hogar donde yo venga a habitar en medio del pueblo. Y eso es el tabernáculo. Y Moisés con el pueblo de Israel lo hacen exactamente conforme al modelo que Dios mostró. Y termina el libro de Éxodo donde la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios llena el tabernáculo. Es decir, Dios realmente cumple y viene a habitar en medio de su pueblo. ¿Ya? Pero el pueblo tiene que ir a heredar la tierra, así que tiene que salir después de un tiempo del Sinaí, ¿ya? Y básicamente sale del Sinaí hacia Cades Barnea.
Ese viaje del Sinaí a Cades Barnea lo dice Deuteronomio en el versículo 2. Deuteronomio 1:2 lo dice. Ese viaje solamente se dilató 11 días. Son aproximadamente 230, 240 kilómetros. Y el pueblo desde el Sinaí, cuando parte del Sinaí a Cades Barnea, demora 11 días. Ahí de Cades Barnea el pueblo podía haber tenido otras semanas, si usted quiere, a lo mejor un mes, y hubiese conquistado la tierra prometida. Pero en Cades Barnea al pueblo se le ocurre, como dice Deuteronomio, ya lo vamos a ver, no creerle a Dios. Dios les dice, ahí está la tierra, vayan, entren y conquisten. Yo estoy con ustedes. Hay un micrófono abierto, sería bueno, no sé si es Paulina. Sí, eras tú, Paulina. La silencié, pero salió ahí. Ahí, ya. Bueno, si para mantener el ambiente sin interferencia, pueden tener un ratito el micrófono cerrado mientras doy alguna explicación, pero cualquiera consulta, usted sabe que puede levantar la manito, no solo así, sino que también hay ¿cómo se llama? Un monito ahí que puede levantar su mano, inmediatamente cualquier consulta me interrumpe y ve. Entonces, fíjense que ellos se demoraron 11 días del monte Sinaí a Cades Barnea, pero en Cades Barnea, en lugar de entrar con fe en Dios, cuestionaron a Dios en un grado de incredulidad y decidieron ya pedirle a Moisés que enviaran espías a ver cómo es la tierra, cómo es el pueblo, etc. Y ese es el punto catastrófico, porque de los 12 espías, uno por cada tribu que fueron a ver la tierra, ya regresan y 10 dan un informe calamitoso, un informe basado en el temor. Miren, hermanos, el antónimo de la fe es incredulidad y temor. Por eso, si un creyente, usted de repente puede dudar, eso es incredulidad, pero si usted tiene temor, usted está en un grado más profundo de falta de fe. Un creyente nunca debe tener temor porque vive por fe, no por vista, y porque su vida está consagrada y entregada al Señor. Ellos tuvieron temor. Son muy grandes, son gigantes, nos van a matar, no vamos a poder conquistarlos, etcétera. Y contagiaron al pueblo. Y el pueblo entonces, ya en lugar de escuchar a dos hombres de fe, Josué y Caleb, escucharon a los 10, incrédulos, temerosos. Y ese pecado le costó al pueblo, primero, ya no entrar en días o meses a la posesión de la tierra, sino que entrar a la tierra después de quedar en un peregrinaje por 38 años, más 2 en el Sinaí, 40. ¿Está claro? Ahora, en ese peregrinaje, Dios tenía un propósito, porque por ese temor, por esa incredulidad, esa falta de fe, Dios emitió un juicio con sentencia para toda esa nación. Nadie de esta generación de redimidos de Egipto entrará, excepto Josué y Caleb. Así que esa generación falleció durante esos 38 años por decreto del Señor. ¿Está claro? Así que hay una nueva generación, la vieja ya no está, la generación nueva es la que va a entrar ahora a la tierra de Canaán. Y esa nueva generación en que hay que nuevamente explicarles, enseñarles la ley, el pacto, y ellos tienen que entrar en un compromiso con Dios, como sus padres hace 38 años atrás tienen que entrar en un compromiso con Dios de fe para poder estar preparados
para entrar, cruzar el Jordán y entrar a Canaán. Y eso es lo que se da en Deuteronomio. Deuteronomio comienza con este pueblo después de toda esa travesía que la vimos en el libro de Números, el libro de Génesis, quizás Éxodo, Levítico, se escribieron en esos 2 años donde el pueblo está en el monte Sinaí, acampado. Y el libro de Números se va escribiendo mientras van transitando en esos años por el desierto. Y Deuteronomio ya se escribe cuando el pueblo llega al lado oriente del Jordán, a los campos de Moab, las planicies o campos de Moab, al oriente del Jordán, donde solamente tienen que cruzar el río y van a llegar a Gilgal y a Jericó. Esas son las primeras ciudades que están al otro lado del río, al oeste del Jordán. Ellos están al oriente. ¿Ya? Y tienen que cruzar el Jordán y entran a la tierra que Dios les ha prometido. Pero en ese momento es necesario hacer una renovación de pacto. ¿Qué me enseña esto, hermano? Me enseña que para seguir siempre en la vida cristiana y también en el servicio cristiano es fundamental entrar en un compromiso incondicional con el Señor. ¿Se entendió? Ellos iban a la conquista, no hubiesen podido conquistar. Y si hubiesen conquistado, hubiesen durado muy poco porque sin compromiso, sin duda, ellos fácilmente se hubiesen desviado. No hubiesen alcanzado a estar ni siquiera unos días bajo la teocracia en Canaán, en el terreno que Dios les había dado. Entonces, he dado un resumen más o menos de lo que hemos visto hasta aquí con los hermanos, ¿ya? Y ahora entonces los sitúo en Deuteronomio, ¿ya? Por eso es que en Deuteronomio dice versículo 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, ponga al oriente o al este. A este lado es al oriente del Jordán, en el desierto, en el Arabá, ¿ya? Frente al Mar Rojo, sí, y entre Parán, Tofel, Labán, ahí algunas aldeas, ciudades, ¿ya? 11 jornadas hay desde Oreb. Oreb es Sinaí. Oreb, monte Sinaí, es lo mismo. Camino del monte de Seir, es decir, por el terreno de los edomitas, ya conquistados por los hijos de Esaú. Edom proviene de Esaú, no de Jacob. Hasta Cades Barnea. 11 jornadas se mueren ahí, pero en este momento ellos están al oriente del Jordán, en los campos de Moab, y entonces Moisés, el gran líder, ya lo vimos en Números, por causa de no haber honrado al Señor, cae en desgracia y él también va a perecer al oriente del Jordán. No va a entrar a la tierra prometida, Moisés. Y estos son los últimos meses de la vida de Moisés. Yo no sé si son 6 o 3, pero por ahí son los últimos meses de vida de Moisés en la tierra de Moab. Porque Dios le dijo, sube al monte Nebo, te voy a hacer mirar y te voy a mostrar la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac, Jacob, pero tú no vas a entrar, tú vas a fallecer igual como Aarón. Y por lo tanto, Dios en Números le dice, Moisés, presenta quién podría ser el reemplazante. Y Dios se agradó porque Moisés recomendó a Josué, y Josué era el elegido del Señor para continuar este
este camino y pasar al pueblo por el Jordán y conquistar. Y no solo una vez conquistado la tierra prometida, sino distribuir toda esa tierra conforme como Dios lo decía a cada una de las 12 tribus. ¿Ok? Ese es Josué. Entonces, ¿qué cosas se dan en este momento? Se dan que tienen un río al frente, que están a punto de entrar y que Dios antes de entrar y Moisés antes de morir, entonces escribe en sus últimos meses de vida, pero en los campos de Moab, no en el Sinaí, en los campos de Moab escribe Deuteronomio, ¿ya? ¿Y qué lo que es? Básicamente este libro consta de 4 discursos que Moisés entrega a todo Israel, subraye todo, a todo Israel le entrega este mensaje que es la ley, ya, pero la va explicando, pero donde muestra los privilegios de ser un pueblo de pacto, tremendo privilegio, pero también una alta responsabilidad, porque son un pueblo pactado, ¿ya? Y esta generación nueva que va a entrar, esta generación eran puros niños cuando salieron de Egipto, eran niños. Y muchos, quizás la mayoría, nacieron mientras se transitaba en el desierto, o sea, no tuvieron esa experiencia de Egipto. Apenas algunos podían recordar, los más grandecitos, ¿se entiende? Es una nueva generación. Y esta nueva generación que va a entrar a Canaán es llamada a renovar compromiso con el Señor, que eso es a renovar el pacto. Ellos tienen que conocer el pacto, tienen que ser educados, enseñados. El pacto tiene que estar clarito en sus mentes para que lo asimilen en sus corazones y de todo corazón se consagren, se comprometan al Señor. ¿Se entiende? Ese es lo más importante del libro de Deuteronomio. No sé, hago un alto por si alguien tiene alguna duda. Por favor, un minuto. Si alguien tiene una duda, saque su micrófono y puede hacerla. Si en algo no he sido claro también, si le quedó una duda, consulte con toda confianza. Aprovechamos de dar la bienvenida a Marisol, ¿ya? Muy bienvenida, Marisol, de Iglesia Presencia de Dios, de Chile. Disculpe era que no podía entrar. Ah, ya. No, le escribí a Bueno, la señora. de a poquito. Nosotros vamos a siempre tratar de abrir 5 para las 7 porque tratamos de comenzar puntualmente a las 7. Pero te entendemos, así que ningún problema. Bien, ahora, este libro ya está escrito al modo como se escribían ya las órdenes en el Medio Oriente, ¿ya? Y normalmente cómo se escriben los pactos tipo soberano vasallo. Y realmente el pacto mosaico es un pacto soberano vasallo. El soberano es el Señor, que es el creador de Israel, que es el redentor de Israel, es el dueño de todo. Eso es el Señor. Y el pueblo son ya su pueblo amado, pero son vasallos, que Los vasallos. significa que deben obedecer Obedecer. al rey, deben obedecer, porque el rey se va a comprometer con cuidarlos, protegerlos, con darles más bendiciones de las que incluso ellos van a pedir, igual como con nosotros, ya que el Dios nos da más abundantemente, dice el Nuevo Testamento, de lo que pedimos. El Señor así es con su pueblo. Pero ¿qué demanda? Demanda obediencia. Obediencia.
obediencia, básicamente. Entonces, el libro se escribe conforme más o menos a ese sistema de estos pactos del Medio Oriente de la época de los 1400 años antes de Cristo, por decir una fecha, ¿no? Que consiste en un preámbulo, ya ese preámbulo muestra la situación histórica, es decir, como hemos dicho, dónde me encuentro, de dónde parto. Y eso está en Deuteronomio 1, versículo 1 al 4, el preámbulo, ¿ya? Luego comienza el primer discurso, ¿ya? De Moisés, del versículo 5, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 43. ¿Qué va a haber en ese primer discurso? Moisés va a apelar justamente a la historia de Israel, a lo que ha venido pasando, lo que yo he tratado de resumir, pero bueno, ya vamos a ver que con mucho más detalle, la historia de Israel. ¿Cuál es la idea? La idea básicamente que yo veo detrás es generación nueva, no cometan los mismos errores de sus antepasados. Por eso les muestra el fracaso a través de la historia donde prevalece la desobediencia de este pueblo duro de cerviz. ¿Está claro? Ya es un prólogo histórico y ya lo vamos a ver del capítulo 1, versículo 5 hasta el 4:43. Ya un prólogo histórico. Se establece la historia, es decir, todo lo que vamos a vivir del presente y sobre todo con visión de futuro tiene una plataforma en nuestra historia. Nuestra historia no es de triunfo, va a decir Moisés al pueblo. Por lo tanto, ustedes no imiten a sus padres. Mire, esto es lo mismo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 10. ¿Ya? Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Un ejemplo para hacerlo más actualizado. Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 10. ¿Ya? Pablo les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿qué está hablando? De los padres, está hablando del pasado de Israel. Y le estaba a mostrar aquí a los creyentes ya un poco la historia, aquí un resumen histórico de lo que estamos hablando, ¿ya? Básicamente, ¿ya? Pero versículo 11, para resumir, por supuesto, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, subraya ejemplo. O sea, Pablo se preocupa de mostrar la historia en 1 Corintios 1:10. ¿Para qué? Para que nos sigan el ejemplo. Esto se los presento como ejemplo y están escritas para amonestaros, para advertirles, para que ustedes no sigan ese camino, ¿ya? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que les dejo ahí para que usted misma analice después 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, por lo menos hasta el 11, ¿ya? Lo mismo hace Pablo, lo mismo hace, perdón, Moisés aquí en los primeros como cuatro capítulos de Deuteronomio, un prólogo histórico. En su segundo discurso, que ya va del capítulo 4, versículo 44, a casi todo el libro, hasta el 26, ya va a mostrar las obligaciones del pacto, es decir, va a mostrar en el fondo cómo Dios espera que esta generación viva en la tierra prometida. ¿Qué esperaría que ustedes hicieran? ¿Cómo esperaría que ustedes adoraran? ¿Cómo esperaría que ustedes ya se relacionaran con el prójimo? ¿Ya? Y les va a poner reglas. Y les va a decir, mire, si anda a 140 kilómetros por hora en la carretera, usted va a ser infraccionado, ¿entiende? Entonces, les pone Dios las reglas, cuáles son las obligaciones del pacto que en el fondo representa lo que Dios aspira a que viva su pueblo en la tierra prometida. Por lo tanto, si yo espero, dice Dios, que ustedes vivan así, ustedes debieran, si quieren ser prosperados, si quieren tener bendición, si quieren tener vida abundante, como dice el Señor Jesucristo que vino a dar, tienen que obedecer.
porque si no obedecen, les va a ir mal. Y el Dios lleno de amor y de misericordia tendría que disciplinarlos y van a tener que gustar la mano justiciera de Dios, la justicia de Dios, porque Dios es santo, porque cualquier desvío de los mandamientos de Dios sin duda se transforma en pecado, y el pecado trae consecuencias. Entonces Dios les muestra las obligaciones de el pacto en casi todo el segundo discurso que abarca todo el libro de Deuteronomio. Y en el tercer discurso de Josué, de Moisés, perdón, del capítulo 27 al 29, entonces en base a mostrar la ley, el tercer discurso va a ser un llamado a responder del capítulo 27 a 29, sin duda va a haber un desafío. Siempre Dios, quien da una enseñanza, hermano, de alguna manera, no hagamos oídos sordos, porque detrás de toda enseñanza el Señor, detrásito, te llama a hacer algo, y es obediencia. Te llama a hacer un cambio, porque estás mal por aquí, así que te muestra por acá. Dios sigue siendo el mismo y trabaja exactamente igual el día de hoy. Entonces ya va a llamar al pueblo, va a exhortación a renovar el pacto. Y les pone tan claro lo que va a suceder si obedecen, bendiciones. Si desobedecen, maldiciones. Y eso está en los capítulos justamente 27, 28, 29 de Deuteronomio. Y el último y cuarto discurso, que son los capítulos finales del 29 al 30, ya se hace un resumen de las demandas del pacto. Dios nuevamente, Dios sabe que nuestra naturaleza caída, más que tender a la obediencia, le es más fácil tender a la desobediencia. Y con esa conciencia, Dios siempre va a insistir en repetir lo que Él pide de ti, lo que Él demanda de ti. Va a repetir y por eso al final termina resumiendo la ley para que obedezca, porque si obedeces va a ser bendecido. ¿Se entiende? Y eso es lo que sucede en el último discurso de Moisés, y el libro cierra con la transición o transferencia, si usted quiere, de liderazgo de Moisés, que muere, ¿ya? A Josué, que va a llevar como líder el pueblo a la conquista de la tierra prometida. Así que, hermanos, es claro que en este libro de Deuteronomio se hace en principio un repaso de la historia de los últimos 40 años de Israel, desde el Sinaí hasta los campos de Moab, ¿ya? Y de esa manera, al estudiar esa historia, ese peregrinaje, no solamente yo creo que se puede entender la historia de Israel en el resto del Antiguo Testamento, sino que puedo hacer una aplicación a mi vida, porque yo también soy extranjero y peregrino y voy a una tierra prometida, pero es una tierra prometida celestial. Entonces la vida del cristiano, igual como este pueblo pactado, y nosotros estamos bajo un nuevo y mejor pacto, el nuevo pacto sostenido en mejores promesas, hermano, nosotros tenemos con mayor razón que ser obedientes a la palabra del Señor, honrar, glorificar al Señor y prepararnos para esa entrada gloriosa ya a la presencia de nuestro Dios, sea por arrebatamiento o sea por ya resurrección, ya, pero nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos con Él ya por toda la eternidad. Así que hay una similitud hacia nuestra propia vida cristiana. Luego vienen los asuntos introductorios. Creo que voy avanzando aquí recién a la página 11 más o menos, en relación al título del libro. Usted lo leyó, yo le estoy haciendo un resumen. El nombre Deuteronomio, al igual como pasó con números, se toma de la Septuaginta, que es la versión griega, la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo, ¿ya?
La traducción griega se llama Septuaginta. Y de esta traducción griega se toma el nombre de Deuteronomio, que es una palabra griega, que significa ya segunda ley, como segunda ley. Deuto es segundo, penta es 5, deut es 2, ya Deuteronomio, segunda ley, ya, y eso está tomado de un versículo que es Deuteronomio 17:8. En Deuteronomio 17:8 ya dice 18, perdón, 17:18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Copia de esta ley, entonces se tradujo en el griego como Deuteronomio, ya como segunda ley, pero no es otra ley, ¿ya? Así que es mala la traducción segunda ley porque podríamos pensar que es otra, que no tiene nada que ver con esta. No, es esta misma ampliada, es esta misma pero explicada, es esta misma aclarada. Hay que dejarlo eso muy claro. Por ende, siempre igual con números. ¿Se acuerdan número? Número se tomó de la Septuaginta, de la palabra del griego aritmoi, de donde viene aritmética, aritmoi, números, y por eso que el libro se llama Números. Pero en hebreo el libro de números se llama Bemidbar, que significa en el desierto. Y me gustan más los títulos en hebreo, en el desierto, en el desierto. Y acá en hebreo, ya el libro se titula Ele Hadebarim, ¿ya? Gede, Gele Hadebarim. Y Gele Hadebarim sí, es la primera frase con que comienza este libro. Estas son las palabras. Estas son las palabras. Y sin duda, estas son las palabras que Moisés dirige en 4 mensajes, en 4 prédicas a todo Israel. Pero esos mensajes que Moisés dirige al pueblo ha sido por inspiración de Dios, porque así ha dicho Jehová, porque Jehová me mandó, dice Moisés, porque Jehová ha hablado al pueblo. Así que estas son las palabras. El contexto histórico, yo ya lo dije, Israel vagando 38 años por el desierto, donde toda la primera generación de los padres del Éxodo fallecieron, de la redención de Éxodo fallecieron, y ahora enfrentan un futuro promisorio que depende de la obediencia. Por eso es que pone el ejemplo de los padres, no sean como sus padres, los pone esa historia. Y demanda esta nueva generación obediencia y compromiso, ¿ya? ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan tener abundancia en la tierra prometida. Así que el contexto toca la historia pasada para poder enfrentar mejor un futuro. En la alianza ya en la composición del libro ya algo adelantamos, pero en la página 13 usted tiene unos cuadros. Ahí se puede apoyar en la página 13. Hay unos cuadros, unas tablas, ¿ya? De cómo son los componentes, ¿ya? De el pacto mosaico comparado con los contratos tipo soberano vasallo, ¿ya? De la cultura del Medio Oriente. Hay un preámbulo, ya ahí lo ve, hay un prólogo histórico, ya es decir, manifestar en qué etapa histórica estamos, ya, y básicamente mostrar cuál ha sido nuestro último estadio como nación. ¿Para qué? Para enfrentar el futuro. Estipulaciones generales, ahí están dadas las estipulaciones generales y las estipulaciones específicas. Todo esto es parte de mostrar la ley, ¿ya? Y solicitar obediencia. También había una parte importante que es conservación y lectura periódica. En Deuteronomio también está este factor, porque Dios, Moisés,
se dirige a los sacerdotes levitas, específicamente quienes tienen la responsabilidad del arca del pacto, a que esta ley sea guardada en el arca del pacto. Acuérdese que el arca del pacto contenía la ley, porque contenía las tablas de la ley, ya figurativamente, la vara de Aarón que reverdeció y también un poquito de maná. Esos eran los elementos que tenía el arca en su interior. Entonces, ¿cómo conservar la ley? Se conserva en el trono de Dios, donde está la presencia de Dios, se conserva en el arca, ¿ya? Y la lectura periódica también vamos a ver en Deuteronomio que Moisés, o sea, Dios, por medio de Moisés, le ordena al pueblo que esto tiene que estar continuamente siendo enseñado. Por lo tanto, esto es por vía de la lectura. Así que cada 7 años, en el séptimo mes, que es el mes de Tisri, a partir del 15 de ese mes que comienza la fiesta de tabernáculos, vas a leer cada 7 años esta ley a las nuevas generaciones. Hermanos, qué buena es esa enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en nuestra vida cristiana a veces vivimos sin considerar que cada cierto tiempo debiéramos hacer un examen, examinarnos a nosotros mismos, pedirle al Señor, examíname, oh Dios, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por tu camino. Hermanos, cuán importante es, no cada 7 años, quizás todos los días, hacer un autoexamen para hacer un compromiso de vida con el Señor. Bueno, esto estaba representando en la medida que la nación como pueblo cambiaba de generación en generación y había niños que ya llegaban a la adultez, entonces era necesario estar reforzando la ley. Y eso se hacía en, en la fiesta de tabernáculo, la última fiesta, la fiesta de la cosecha terminada, que ya lo hemos visto todo esto, porque lo vimos en Levítico, las 7 fiestas de Israel, ¿ya? Y cada 7 fiestas de tabernáculo, cada 7 años, entonces se hacía un énfasis en volver a leer y a enseñar toda la ley. Así que ahí está la lectura periódica. Invocación a testigos, también hay invocación a testigos en Deuteronomio. Y la invocación a testigos está, me parece que en el capítulo 32, creo, ¿ya? Ahí está el cántico de Moisés, ese es el testigo, sí, cántico de Moisés en el 32, capítulo 32, ¿ya? Es decir, Dios le dijo a Moisés, haz un cántico y enséñalo a todo el pueblo. Y este cántico lo va a aprender todo el pueblo de memoria y ese cántico va a ser el testimonio del pacto que hoy día renovamos, el cántico, ¿ya? Así que también hay testigos, ¿ya? Y por supuesto, bendiciones y maldiciones, ahí están los capítulos 27 y 28, ¿ya? Y el juramento del vasallo. En Deuteronomio yo veo que sí, en la nueva generación se compromete con el Señor, ¿ya? Tal como en el pacto mosaico original. ¿Dónde está el pacto mosaico original? En el capítulo 24 de Éxodo. Acuérdese, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Luego viene el libro del pacto, es decir, la ampliación de los 10 mandamientos, que es un compendio hacia los 613 mandamientos que tiene la ley. Y el pueblo entonces es confrontado a aceptar o rechazar esta relación de pacto con Dios. Así fue. ¿Quiere que se lo muestre? Vamos a Éxodo 24. Vamos a Éxodo capítulo 24. Ah, tiene por título ahí, ¿ya? Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, ¿ya? Aquí en el monte Sinaí, pacto sinaítico, pacto mosaico, se hace el pacto, Dios lo hace, y versículo 5, hay unos jóvenes, hijos de Israel,
que ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificio de paz a Jehová, ¿ya? Manifiesta una consagración, una aceptación, ¿ya? Una aceptación, pero hay derramamiento de sangre. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Una parte de la sangre se presenta al altar. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y tomó el libro del pacto y lo leyó ahí a oídos del pueblo, el cual el pueblo respondió al mensaje de la palabra que es leída. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué está haciendo el pueblo? Está entrando en pacto. Está diciendo, sí, Señor, sí, Señor. ¿Se dan cuenta de ese versículo? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, o sea, una parte de la sangre es rociada sobre el pueblo. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí se sella. Entonces, hermanos, el pacto es iniciativa de Dios y el pacto se establece por medio de sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermano, esto habla del nuevo pacto en el cual está usted y yo. Usted cuando aceptó a Jesucristo como Salvador personal, no le salpicaron la sangre como en el Sinaí, pero en el fondo la sangre de Cristo le limpió de todo pecado. Así que usted está pactada en el nuevo pacto. Pero aquí yo le estoy mostrando el pacto de Éxodo. Y en comparación el pacto de Deuteronomio, sí, no se le aplicó sangre, ¿ya? Pero sí ellos juran y hay una ceremonia solemne al final, ¿ya? Así que aprenda, el último esquema, el preámbulo, el prólogo histórico, estipulaciones generales, acuérdese, estipulaciones específicas, y ahí usted lo va viendo con los capítulos de Deuteronomio, ¿no? Conservación, ¿dónde se conservó la ley? Dios dijo en el arca. Lectura periódica, ¿cada cuánto? Cada 7 años, ¿dónde? En la fiesta de tabernáculos. Invocación a testigos, ¿cuál es la invocación a testigos? El cántico de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, ¿ya? Y las bendiciones y maldiciones y la clausura con la transferencia del liderazgo de Moisés a Josué. Eso es el libro de Deuteronomio. En cuanto a autor y fecha, ¿ya? En cuanto a autor y fecha, nosotros no discutimos. Moisés sabemos que es el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ya? ¿Cuándo? Ya después de 1446. Si han pasado 40 años, entonces ahí en los campos de Moab están en el año 1406 antes de Cristo. Salieron de Egipto en el año 1446, casi 1500 años antes de Cristo. 1446 antes de Cristo salen de Egipto. Ya 40 años anduvieron, entonces ahí en los campos de Moab están cerca del 1400, están en el 1406. ¿Lo entendieron? Creo que en esa fecha, en esos años del 1446, si usted quiere 45, comenzó a escribirlo, a escribirse Éxodo, Levítico, después Número, y termina más o menos en 1406 de ser escrito Deuteronomio. Ahí usted va a tener en el escrito del pastor Enzo la crítica textual. Nosotros estudiamos esto, pero en relación a que esta crítica se levantaba contra la autoría de Moisés desde el Génesis, ¿ya? Y lo vimos con el libro del pastor Glenn Archer y también vimos a las influencias de la crítica textual, ¿ya? ¿Se acuerda de, cómo se llamaba? Wellhausen, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que eran críticos
Básicamente, ¿por qué? Porque es gente que no cree en que Dios puede obrar milagros, es gente que no cree en lo sobrenatural. Entonces, por ende, no cree en lo predictivo, no cree que un libro puede ser escrito, ¿ya? ¿Entienden? Y que después puede venir un cumplimiento. Por eso no creen en los escritos proféticos. Entonces buscan las 5 patas al gato para tratar de decir él no es el autor o esa no es la fecha de autoría y la cambian a otra fecha y con otras cosas. Y básicamente porque no tienen el Espíritu Santo en sus corazones que les hable claro sobre la palabra. Usted tiene, hay un comentario e incluso también hay una sugerencia, si alguien quiere meterse más a fondo en eso, al pie de página de la página 17, ahí usted tiene el libro de Archer, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, ya la página 87 a 195. Nosotros ya lo vimos, yo no voy a entrar más en eso. Ya, ahora, la ocasión, estoy en la página 17, refleja Deuteronomio, hay que tener conciencia que Deuteronomio es o refleja un documento de renovación de pacto realizado en las planicies de Moab, ya en la ceremonia de renovación, en la cual también al final se transfiere el liderazgo de Moisés a Josué, porque Dios determinó a Josué y hace todo lo posible para que Moisés ya lo anime, lo desafíe ya a seguir firme el camino del Señor. Después Moisés ya muere y es Dios quien le habla a Josué, capítulo de Josué, capítulo 1, maravilloso, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ya no temas ni desmayes, porque yo soy el Dios que está contigo, nunca te dejaré. Bueno, ese Josué, se sucede el liderazgo por Josué. Y la gran perspectiva que hay, además de este cambio de liderazgo, además de esta presentación de la ley a una nueva generación para que responda, para que se consagre, para que se confronte a ella y obedezca. Ya la segunda perspectiva a considerar es que la tierra está delante de ellos y hay que entrar a conquistar, es decir, les auspicia un futuro inmediato esplendoroso siempre y cuando pacten con Dios, se comprometan con Dios y deseen de todo corazón obedecer al Señor. ¿Ya? La ceremonia frente a todo Israel contempló 7 acciones, menciona el libro. ¿Ya? Primero, el pueblo declara su alianza y lealtad a Dios. O sea, el pueblo una vez, porque esto está en el capítulo 26. Busque el capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 16. Ya, fíjese, acuérdese que en el capítulo 26 ya todas las cartas se han puesto sobre la mesa, ¿entiendes? La ley ya se les presentó a esta nueva generación. Entonces, en el capítulo 26, la generación empieza a tomar respuesta, empieza a responder. Deuteronomio 26, vamos a leer algunos pasajes bíblicos. Esto, por supuesto, lo vamos a profundizar cuando lleguemos al capítulo 26, ¿ya? Y el versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Los estatutos y decretos ya han sido presentados a esta nueva generación. Y es Dios, tu Dios, que te manda, no es una opción, te ordena que cumplas, que obedezcas. Cuida, sé diligente, pues, de ponerlos por obra. Vive acorde a esta palabra, vive acorde a esta palabra, ponlos por obra, pero que esto sea provocado porque hay un cambio de adentro, porque tú lo has amado en lo profundo de tu corazón. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda
tu alma. Has declarado solemnemente hoy, pueblo, aquí está la respuesta del pueblo, Israel, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos. Estás dando una respuesta positiva y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Qué lindo, hermanos. Entonces, fíjense, el pueblo aceptó entrar en pacto con Dios y ser leal y obediente al Señor, ¿ya? Se dan las instrucciones para la renovación del pacto. Avanzamos al 27, versículo 9, ¿ya? Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel. Me encanta porque es que aquí en este libro se enfatiza mucho antes de Israel todo. Eso no sucede tanto en los otros libros, pero en Deuteronomio el mensaje es a todo Israel, este nuevo Israel, nueva generación, todo, que no falte ni uno, diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Se ha consumado el pacto porque tú diste una respuesta. Tú firmaste el documento. Ya oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Así que se dan las instrucciones para la renovación del pacto y se entra en pacto. Luego son anunciados públicamente las bendiciones y maldiciones, y eso está en todo el capítulo 28. Capítulo 28, usted ahí lo ve. Ya acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, obedece y serás bendecido. La bendición viene por la obediencia, pero luego va a seguir en la parte negativa. Pero si desobedeces, ya tú te acarrearás las maldiciones que están establecidas en el pacto. Luego Josué es ungido por Moisés como su sucesor, ¿ya? Y es ungido públicamente y luego privadamente. Vamos a Deuteronomio 31, versículos 7, 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. O sea, aquí hay una transferencia del liderazgo frente a todo el pueblo. Esto es público, públicamente, públicamente. Esfuérzate, anímate, porque tú, Josué, entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se la harás heredar a todo Israel. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Ya? Pero también decía que hubo una transferencia de liderazgo de Moisés a Josué privadamente. Y eso está en el versículo 14. Jehová le dijo a Moisés, capítulo 31, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, Moisés. Eso le está diciendo Dios a Moisés. Así que llama a Josué y esperen, ¿dónde? En el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Eso es privado, porque ahí en el tabernáculo está la presencia de Dios, está Moisés y está Josué. Porque Dios quiere reforzar a Josué, Dios quiere abrazar a Josué, Dios quiere, al el acto de despedir a Moisés, quiere realmente que Josué se empodere de el mandato, el cargo, la bendición que Dios le está otorgando, porque no es fácil. La verdad es que yo creo que uno de los personajes más difíciles de reemplazar, de continuar, es el gran Moisés. Mire, el único que supera a Moisés en el fondo, ya, y eso lo deja claro el libro de Hebreos, es el Señor Jesucristo. Pero Moisés ya llega a ser una representación en muchos aspectos de Cristo.
intercesor. Si no fuera por la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel hubiese sido aniquilado. Con el becerro de oro ya hubiese sido aniquilado. Con todas las múltiples murmuraciones, quejas y rebeldías que tuvo ese pueblo en el desierto, hubiese sido aniquilado, si no es por la intercesión de Moisés, figura de Cristo. ¿Quién es su intercesor, hermana? Él intercede por nosotros, Jesucristo. Fíjese. Profeta, el portavoz, el que proclama el mensaje al pueblo, Moisés. Pero le había dicho Dios, profeta de tus lomos, semejante a ti, ya en el futuro será levantado. ¿Quién es ese profeta que fue levantado ya siguiendo esta imagen, este servicio al Señor de Moisés? El Señor Jesucristo. Ya, lo vamos a ver. Eso está en el libro de Deuteronomio y lo vamos a ir viendo. Ya, luego se indicó que el texto del pacto estuviera en el arca. Yo ya lo estaba diciendo. Está en el capítulo 31 y en el versículo 9. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y ahí les dice que al fin de cada 7 años, y justamente el tabernáculo, se van a preocupar de leer esto. Pero ¿dónde lo van a guardar? Lo van a guardar en el arca. Muy bien. Sexto, se dieron instrucciones generales sobre el procedimiento de renovación del pacto en el futuro. Instrucciones generales en el capítulo 31, ahí en el versículo 10 ya se están dando instrucciones. Por ejemplo, una instrucción es que cada 7 años hay que leer la ley a todo el pueblo. Hombres, mujeres, niños, extranjeros. Si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que hasta están metidos ahí los extranjeros que quieren vivir dentro de Israel, etcétera. Todos tienen que aprender y comprometerse con la palabra enseñada y predicada. Moisés escribió su canto de testimonio y lo enseñó al pueblo, lo que representó la conclusión formal de la ceremonia de renovación. La ceremonia de renovación de pacto concluye con este canto de testimonio. ¿Por qué? Porque ahí se representa el testigo. Queda claramente ahí estipulado que este canto llega a ser el testimonio que habla que tú has cumplido o que tú has desobedecido. Y eso está en el capítulo 32. ¿Ya? Así que, hermano, la historia queda registrada en Deuteronomio, pero la historia de la muerte de Moisés, ya obviamente, si Moisés muere aquí en mismo Deuteronomio, ya el último capítulo, el 34, por supuesto, ya Moisés está muerto en el capítulo 34. Así que es obvio que el capítulo 34 lo termina de escribir Josué. Ya solamente el capítulo 34, por supuesto, ya ha muerto Moisés y lo concluye Josué. Ya, y eso también uno lo puede ver en Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Ahí se deja entrever que Josué es quien obviamente recuerda y por ende escribe esta última etapa del compromiso que Dios demanda hacia Israel. Bueno, hermano, el pacto mosaico, resumiendo, se estableció a un pueblo redimido. Acuérdese que Dios hace pacto solamente con personas redimidas. Mire, yo le voy a decir dos cosas. Dios no se relaciona con nadie si no es a modo de pacto. Si alguien aún no ha recibido a Cristo como Salvador, ¿entiende? No ha entrado en pacto, por lo tanto no está relacionado Dios con él. Dios solo se relaciona por medio de pacto, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? El pueblo de Israel es un pueblo que fue pactado, pero porque primeramente fue redimido. Tú fuiste redimido, tú fuiste salvo
por el sacrificio consumado, completo de Cristo, cuando tú pusiste tu fe, te arrepentiste de tus pecados y en ese momento tú fuiste incorporada en el nuevo pacto, porque su sangre te limpió. ¿Se entiende? Así que tu salvación te llevó a ser una persona pactada en el nuevo pacto. La redención de Israel de Egipto lo llevó después de 3 meses a establecer una relación de pacto en el Sinaí. ¿Ya? Sin embargo, ese pacto es ratificado ahora en las planicies de Moab a la nueva generación, que es lo que es el libro de Deuteronomio. Creo que ya te quedó claro eso. Pero tendrá o tendría esta ratificación de pacto, tendría que volver a ser ratificado cuando estuvieran en Canaán. Y en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, ¿ya? Realmente Dios, por medio de Moisés, le dice a este pueblo que está tomando una renovación de pacto, pero en las faldas ya de Moab o en los campos de Moab, le dice que cuando entren en Canaán van a tener que volver a ¿qué? A ratificar el pacto. O sea, en el fondo, hermano, Dios demanda que uno continuamente, ya renueve su compromiso con el Señor. Hermano, si la iglesia, digo toda la iglesia, tanto la de Chile, la de Cape Coral, la de Miami, todos los creyentes que van a esa iglesia tuvieran un compromiso al 100% con el Señor, ¿usted cree que sería la iglesia que usted visita todos los sábados o domingos? Sería distinto. Sería una iglesia en avivamiento. Sería una iglesia en victoria. Sería una iglesia en bendición hasta que sobreabunde. Hermano, yo creo que una de las cosas que más falta en estos postreros tiempos, donde el Señor viene pronto y donde la maldad está desenfrenada, porque Satanás sabe que tiene los tiempos contados, digamos, ¿ya? Es que la iglesia, en lugar de consagrarse cada vez más al Señor a través de establecer compromisos con el Señor, consagración al Señor, entrega incondicional al Señor, aceptación de los llamados radicales de Jesús. Esos ya llamados radicales de Jesús se ven en el Nuevo Testamento, en esas frases que dice Mateo, dejándolo todo, dejó la mesa de los tributos, o Pedro y los hijos de Zebedeo ahí en la barca, dejaron las redes, dejaron los peces, dejaron todo, dejándolo todo, siguieron. Y que abrazan con 100% de compromiso el saber que han sido comprados por precio, que ya no se pertenecen a sí mismos, que no sois vuestros, que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que deben procurar vivir en santidad y en servicio entregado al Señor, que puedan llegar a decir, como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Que puedan llegar a decir, ya, todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Está dispuesto a menguar y a entregar su vida al Señor? Hermano, esos son renovaciones del nuevo pacto con palabras y desafíos de Jesús. Porque el que quiera, ¿no es verdad?, guardar, salvar su vida, la perderá. Si usted cree vivir para sí mismo sin compromiso con Dios, usted está perdiendo su vida. Pero si usted pierde su vida y la entrega 100% consagrada al Señor, usted la hallará, la hallará. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo veo en el Antiguo Testamento que por qué hace tanto énfasis Dios en que
tienen que renovar el pacto sinaítico en las faldas de Moab. Y después, cuando estén en Canaán, también van a tener que renovar el pacto, porque el hombre es olvidadizo y el hombre realmente se diluye. Y si quieres dar fruto para Dios, tienes que estar unido a la vid y comprometido con la vid, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así, hermano, el pacto soberano vasallo, ya como este pacto mosaico, el soberano es el que en su gracia, en su misericordia, hace favores, el vasallo solo tiene que obedecer. ¿Ya? Y decía el libro que los favores del soberano son de tal magnitud, son tan grandes los favores, las gracias del Señor, tu soberano, tu Señor, son tan grandes, ya que Él tiene derecho absoluto sobre el vasallo. Por eso es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso se lo dijo Pablo también a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, revíselo después. Por lo tanto, el Señor puede exigir lealtad, hermano. Por ello, se recuerda repetidamente también en el libro de Deuteronomio el Éxodo. Siempre va a haber frase que dice Jehová, ya el Dios que con brazo fuerte te sacó de Egipto. Y siempre va a estar esa palabrita Egipto. Cuando está esa palabrita Egipto es porque le está llevando al israelita a que recuerde el costo de su redención, se acuerde de la mano poderosa de Dios, cómo te bendijo y te redimió, te sacó de la esclavitud donde tú gemías y sufrías. Por eso es que en este libro se va a repetir mucho esa figura del Éxodo donde Israel estaba en Egipto para llamar la atención al derecho de redención. Dios tiene derecho. Dios tenía todo el derecho hacia su pueblo Israel. Dios tiene todo el derecho sobre tu vida y sobre mi vida. Así que cada cierto tiempo, ya si el libro de Deuteronomio habla de la redención de Israel, menciona Egipto, hermano, el Nuevo Testamento habla de la cruz, el Nuevo Testamento habla de la sangre, el Nuevo Testamento te dice que fuiste comprado por sangre, no con cosas de plata, oro y cosas preciosas, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. El Nuevo Testamento te muestra la cruz, el Nuevo Testamento te invita a que tú cada cierto tiempo ya recuerdes el momento en que te convertiste a Cristo. Hermanos, es importante recordar ese momento. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cuándo Cristo entró en mi vida? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en mi vida? ¿Y qué es lo que demanda Cristo hoy día en mi vida? ¿Haces tú continuamente ese examen de recordar ese tiempo, ese día de redención glorioso? Bueno, en Deuteronomio Dios le va a repetir a los israelitas mucho lo que le significó estar en Egipto. Y el Nuevo Testamento a ti te habla mucho de la cruz y te habla mucho de qué? De la sangre de Cristo. Ya, incluso si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, esa es la bendición que tenemos hoy. Creo que estoy solamente llegando, déjame ver, sí, hasta la página 21, Teología de Deuteronomio. Yo creo que con lo que hemos dicho es una suficiente introducción. Si me permites ver lo que sigue, ya, no voy a meterme en ello. Habla de la elección de Israel. ¿Por qué eligió Dios a Israel? ¿Tenía algún mérito Israel? No. Lo va a ver, Deuteronomio capítulo 7. Simplemente porque los amó. ¿Por qué Dios te eligió a ti? Simplemente porque te amó. Mano, ¿cómo no ser agradecido del Señor?
¿Tenías algo bueno? ¿Tenías algo que ofrecerle? ¿Tuviste algún mérito para que Dios se fijara en ti? Que levante la mano el primero. Nadie levanta la mano. Es como, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién se atreve? Nadie. ¿No es verdad? Es lo mismo, hermano. Entonces, acá, en lo que sigue, en la teología, básicamente, de Deuteronomio, vas a ver a un Dios de gracia. Y acuérdate la palabra esed, amor leal, misericordia, gracia. Todo Dios lo ha hecho por gracia, para Israel como para nosotros. Todo es la gracia de Dios. Él escoge por amor, no por mérito. ¿Ya? En cuanto a los nombres, el nombre de Jehová es un nombre que está asociado al pacto, es un nombre que está asociado a la redención, es un nombre que está asociado a la soberanía de Dios. Jehová, el gran yo soy. Jehová es una derivación. Si usted va a Génesis 3:14, usted va a ver cuál es el nombre. Si me preguntan, le dijo Moisés a Dios, ya tú me mandas, pero si me preguntan tu nombre, ¿qué les digo? Yo soy el que soy. Inmediatamente Dios dice, habla de Jehová, ya el tetragrama sería en este caso, ya, y que habla de que el Dios de Israel o el nombre Jehová está asociado a un Dios de pacto, a un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, porque el pacto está sustentado en la gracia de Dios, ya, es un Dios personal, es un Dios que obviamente exige, digamos, exclusividad, de ahí según el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Dios fuerte y celoso, exclusividad, es el único Dios verdadero, es el Dios soberano, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, Jehová es el Dios todopoderoso. Jehová de los ejércitos, es el Dios que te defiende, que combate por ti. Elohim es un nombre que está más asociado a la creación. Elohim es un nombre que distingue a Dios como creador, como creador. Y en la creación, ¿por qué me creó? Por gracia. Todo es por gracia, ¿ya? Después, en cuanto a los atributos de Dios, se destaca la gracia. Bueno, tú tienes ahí la lectura y creo que lo has hecho, ¿ya? Y si no tienes todavía tiempo para seguir poniéndote al día, ver, revisar todos los versículos, ¿ya? Lo interesante es que este Dios glorioso, poderoso, que por gracia inicia, toma la iniciativa, inicia el pacto, siempre es un iniciador. Si cuando Adán y Eva pecaron, ya es Dios el que sale a buscar. No es Adán y Eva los que buscaron a Dios, ellos se escondieron, pero Dios sale a buscar y Dios te busca. Dios, ¿por qué? Por su misericordia, ¿ya? Y si pecas con Dios, mira, el único camino es el arrepentimiento. Confiesa tu pecado y arrepiéntete, porque la única manera que puede que puede activar la esed, la gracia, la misericordia de Dios, es un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido, humillado delante del Señor, dolido de haber ofendido a Dios. Entonces Dios te cubre con su esed, con sus gracias, ¿ya? Bueno, en Deuteronomio sí, poquito se presenta a Dios como creador, quizás más como redentor, por eso que siempre va a estar recordándole el Dios que te sacó de Egipto, la redención, siempre se va a estar recordando la redención, ¿ya? Eh, Así que, hermanos, lo importante, si uno sigue leyendo todas estas páginas, es que va a encontrar a un Dios redentor y también va a encontrar un Dios guerrero. La verdad es que desde Éxodo, el pueblo ya supo de un Dios que, que era Dios guerrero. ¿Qué significa? Significa incluso, por ejemplo, para la generación que está a punto de entrar a conquistar.
y va a conquistar por medio de peleas sangrientas, ¿ya? Eh, pero el pueblo de Dios, conociendo a Jehová, el Dios guerrero, el varón de guerra, la primera vez que aparece esa frase está en Éxodo capítulo 15, en el cántico de María y de Moisés. La primera vez que aparece esa frase, Éxodo capítulo 15, en el capítulo 12, 13, 14, ya el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud, ¿ya? Y en el 15 hay un cántico, ¿ya? Y en el versículo 3, Éxodo 15:3, dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Esa es la primera vez que aparece esa frase y es la primera vez que entonces Israel empieza a conocer que su Dios es un Dios guerrero, pero es un Dios vencedor, todopoderoso, ¿ya? ¿O creen ustedes que Israel venció al ejército más grande del mundo, que era el ejército egipcio? ¿Quién los venció? El varón de guerra, el todopoderoso. Bueno, ahora nosotros vamos a conquistar y vamos a tener que pelear en Canaán. Tenemos que amedrentarnos. ¿Podría venir algo de temor si nosotros no somos los que vamos a pelear? El que va a pelear es el varón de guerra, es Jehová, que es el varón de guerra, que es el guerrero. Dios es guerrero. Y hermano, eso es importante reconocerlo porque Dios siempre está para ti, aún en medio de tus problemas, y si alguna vez en tu vida has tenido injusticia y problemas de batallas, y aún en las mismas batallas espirituales que las tenemos todos, ¿ya? Hermano, recuerda y confía, ¿ya? Que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se llama varón de guerra. Jehová es guerrero. Y Jehová es juez, ¿ya? También Jehová es juez. ¿Esto qué significa? Significa justamente que si yo menosprecio toda su gracia, su sed, y desobedezco, yo voy a quedar bajo este varón, no de guerra, pero este varón que me va a juzgar y me va a disciplinar. Gracias a Dios, conmigo no es varón de guerra, porque si fuera varón de guerra conmigo, me aniquila. ¿Entiende? Él es varón de guerra para sus enemigos, pero para sus hijos nunca es varón de guerra. Para sus hijos es juez. Sí, juez, juez. Y tú te puedes entonces quedar bajo ese juicio por infidelidad a Dios, por desobediencia, y va a llegar a tu vida la disciplina. ¿Ya? Acuérdate que en este pacto a Israel incluye las más grandes recompensas. La tierra que fluye leche y miel, ¿ya? Y el pueblo ni siquiera va a construir porque va a heredar ciudades construidas, casas construidas. Oye, qué tremenda bendición, ¿ya? Pero si desobedeces, recuerda que van a llegar las condenaciones más serias a la vida de Israel. Al punto que, ¿cuál es la peor de todas? Ser desarraigado de la tierra que Dios te da. Y lamentablemente sabemos por la historia que Israel fue desarraigado de su tierra. El año 722 por medio del imperio asirio, las 10 tribus del norte, y el 586 por la tribu de Judá, por el imperio babilónico de Nabucodonosor. Pero el Esed, la misericordia de Dios, a pesar que los arrancó de su tierra por desobediencia, siempre les va a dar una nueva oportunidad. Por ellos, por sí mismo, porque el pacto que Dios ha hecho con Abraham es un pacto incondicional, que significa que no depende del comportamiento de Israel. Dios se ha comprometido consigo mismo a cumplirlo. Por eso que Israel no puede desaparecer,
por más que lo hayan querido aniquilar, ¿ya? Amán en el libro de Esther, estuvo así, a un segundo de aniquilar a Israel, ¿ya? Pero la reina Esther con Mardoqueo lo liberaron y por eso celebran la fiesta de Purim, ¿ya? Hitler, y usted puede mencionar, y las guerras de ahora, Irak, Irán, Hezbollah. No, hermano, Dios se ha pactado con Israel por sí mismo y va a cumplir todas las promesas. ¿Cuáles? Las principales, el pacto abrahámico. Israel va a heredar la tierra. ¿Cuándo Dios le va a cumplir todas las promesas del pacto abrahámico a Israel? En el reino, cuando el Señor Jesucristo se siente en el trono de David. Eso se llama el milenio, ¿ya? Y seremos parte de esa celebración, ¿ya? Así que, bueno, hermanos, hay que escapar de la desobediencia para nunca tener que sufrir la disciplina, la justicia de Dios, ¿ya? Pero recuerde que Dios a quien se arrepiente, básicamente lo restaurará, lo perdonará, ¿ya? Y podrá disfrutar de su gracia que es incondicional. Voy a quedar hasta aquí. Yo doy por cerrado lo más central de las primeras 34 páginas de la introducción, ¿ya? Así que yo ahora me voy a callar 5 o 10 minutos y los voy a pedir que ustedes abran sus micrófonos y el que quiera hacer pregunta lo puede hacer, el que quiera complementar la enseñanza, compleméntela con su apreciación, lo que a usted le llamó la atención, de lo que leyó, lo que ha escuchado, ¿ya? Así que abran sus micrófonos, todos. Ah, ya, ya Bueno, apareció por mi lo menos hermana. el mío está abierto, pero Ya, ahora cuéntenos, hermana Cristina. me toca a mí como, pero por favor, no me lleve hasta el final del libro. Cuando comencé a estudiar Deuteronomio, yo decía, pero siempre me ha parecido como una repetición de los anteriores. Y yo digo, ¿para qué? Porque entonces se repite lo mismo. Lo que pasa es que la que estaba errada era yo, porque mirando ahora el propósito del libro, cuando habla de soberano, vasallo y también de cómo se lleva a cabo todas las estipulaciones de acuerdo a los contratos de Medio Oriente, como nos presenta el libro, el Claro. comentario bíblico, y la aclaración de la ley, que antes yo pensaba que era así una segunda ley. Nunca entendía esa parte, pero ahora está claro de que es prácticamente una aclaración de la ley para renovar los votos o renovar el pacto con la nueva generación que va a entrar a la tierra de Canaán y después habrá otra, pero nada de eso lo entendía. Así que me callo. Qué bueno que va despejando dudas. Sí, sí, muchos tenemos a Sí, veces una apreciación cuando vamos a entrar a un libro y cuando empezamos a analizarlo, estudiarlo, Dios siempre tiene palabras, siempre. Mire, en Deuteronomio, hermana, ya yo creo que lo que más le va a contrastar con lo que de la ley hasta aquí hemos visto es que en Deuteronomio realmente es uno de los libros donde el Señor, yo creo que uno puede leer entre líneas y ver bajo la superficie un tremendo corazón. En Deuteronomio es uno de los libros que Dios revela su corazón a través de todo esto. Por eso quise hablar un poquito de la misericordia, pero usted va a ver que Dios es como que le gritara. Es una segunda ley, o sea, una aclaración, un reforzamiento, una prolongación, lo que usted quiera, repetición de la ley. No es otra ley, pero es la misma, pero en el fondo el énfasis es que Dios como que le está gritando desde
su corazón al pueblo. Es un Dios de 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades, y cada vez que ve a su pueblo fallarle, como que su corazón se conmueve. Yo diría que de los libros en los cuales yo por lo menos veo más profundamente cómo siente Dios, el corazón de Dios, cómo siente Dios, primero es Oseas y después Deuteronomio, en mi pensar.